A Nintendo le ha ido bastante bien durante estos últimos años. La Nintendo Switch es la consola de la generación actual que se ha vendido más rápido, y Nintendo vendió más juegos que cualquier otro publisher el 2018. Ahora, con la pandemia, la Nintendo Switch se ha transformado en la consola de cuarentena por excelencia. Lo más probable es que hayas visto gente compartiendo sus códigos de amigo para visitar sus islas en Animal Crossing, gente que nunca había tomado un control desde sus días de Zelda en NES, volver a jugar y sentir la misma sensación de asombro con Breath of the Wild, personas volviéndose locas porque anunciaron a Steve de Minecraft en Super Smash Bros. Ultimate y especulando quiénes serán los siguientes personajes. En fin, el 2020 podrá ser de los peores años que hemos vivido, pero definitivamente no es el caso para Nintendo. Sin embargo, no siempre fue así. No tenemos que retroceder mucho para hablar de uno de los peores fracasos de la gran N. El Wii U fue indudablemente un fiasco. Cualquiera que conozca algo de la industria estará de acuerdo con eso, al menos desde una perspectiva económica. Tuvo una campaña de marketing confusa, la cual provocó que muchos usuarios ni se enteraran de que era una consola nueva en vez de un control especial para su predecesora. Es más, en varios anuncios hablaban de lo maravilloso del control, de su pantalla táctil y todo lo que podías hacer con ella. Pero no dicen que es una consola ni una sola vez. El pésimo foco de marketing que Nintendo le dio a esa consola hizo que desde un principio su base de usuarios fuera bastante reducida. ¿Quién diría que para promocionar tu consola sería relevante mencionar que es una consola en primer lugar, no? Sobre todo cuando es casi imposible encontrar imágenes que no tengan un control en primer plano y con un aparato de fondo bastante similar a una Wii. El mismo expresidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, admitió que no fueron claros con el posicionamiento del producto. Dime qué proponía la Wii U en 10 palabras o menos. No fuimos lo suficientemente claros. Esta grave falta de usuarios, sumado a los reservados que eran con desarrollo third party, causó una escasez de productos para su consola y un apoyo de empresas que rápidamente desapareció hasta volverse casi nulo. No obstante, por más horrendo que haya sido comercialmente la consola, y menos unidades que la GameCube haya vendido, aún tenían el as bajo la manga: la empresa como marca. Nintendo siempre ha girado su imagen y marca en torno a la nostalgia y lo icónico de sus personajes. Al ser una de las pocas compañías que constante y activamente se enfocan en un sector del mercado que suele ser dejado de lado por sus competidores, los niños, los jugadores casuales y el público familiar en general, logran que estos personajes y sus IPs se graben a fuego en el inconsciente colectivo de generaciones enteras. Si tú no comprabas sus productos, entonces probablemente conocidos y compañeros sí lo hacían, generando el mismo efecto. La nostalgia ha sido un elemento central de su marca, porque genera fandom y la compulsión innata de recrear el pasado. Han invertido tiempo, esfuerzo y recursos para atraer y mantener generaciones de fans apasionados, y utilizan esta base para ponerse en una posición en donde pueden sacar provecho de la nostalgia de sus consumidores. Esta exposición a sus franquicias hace que en la adultez siempre tengas presentes estos personajes y seas más propenso a inclinarte hacia ellos al momento de escoger qué producto comprar, tal como dijo Reggie. El niño que ahora tiene 5 o 6 actualmente tendrá 12 o 13 y dentro de pocos años 18 o 19. Y cuando tienes una afinidad por Pokémon, The Legend of Zelda, Mario Kart o Super Mario Bros., esa afinidad la llevas contigo. Este flujo eterno logra que Nintendo tenga siempre asegurada una base de jugadores considerables, al no dejar ir nunca esas franquicias y siempre exprimirlas en cada generación. Al tener siempre usuarios, hace más atractiva y segura la opción de otras empresas de desarrollar para sus consolas. Siempre tienen huevos, por lo que se les hace más fácil tener gallinas. Esto lo aprovecharon desde el día 1 con esta nueva consola. Por un lado, corrigieron su error con la publicidad, siendo bastante claros esta vez sobre cuál y qué era el producto que ofrecían. Solo con tener un nombre completamente diferente a sus dos predecesoras ya da a entender que es un producto distinto. Pero además, en sus primeros anuncios mostraron su potencial y las posibilidades que esta consola ofrecía. Pero no solo eso, sino que lo publicitaban como algo atractivo también para las empresas. Al ser una consola híbrida, era muy fácil pensarla como una consola portátil con conexión a la tele, en vez de una consola de mesa con opción portátil. Para los usuarios promedios la diferencia es mínima, pero para los desarrolladores y publishers, las consolas portátiles conllevan siempre un riesgo inherente, al tener contextos de uso diferentes y por lo general tener diferencias de potencias muy grandes con el resto de las plataformas de la generación. Si bien al optar por una estrategia más revolucionaria generaban una incompatibilidad con los productos de su competencia y con los suyos de la generación anterior, al no tener mucho público en primer lugar y ofrecer productos que nadie más tenía, no solo lograban que el lock-in de su producto anterior fuera casi nulo, sino que, a su vez, muchos usuarios no vieron la consola como una alternativa que contrastar contra sus competidoras, sino como una opción adicional y complementaria con las consolas de Microsoft y Sony.
Al sustentarse siempre en productos propios, Nintendo ha logrado ignorar la competencia y correr su propia carrera en paralelo a las otras dos consolas. Siempre han optado por una estrategia de océano azul, es decir, desligarse por completo de la competencia, desligarse de este océano rojo, para navegar en su propio espacio bajo sus propias reglas, mucho más tranquilos en este océano más azul. Y con los lanzamientos propios que apuntan más a estos públicos, como pueden ser Pokémon Let's Go o Animal Crossing, logró el boom masivo que a principios de la pandemia pudimos ver. Nintendo desde hace muchos años se ha mostrado poco interesado en lo que hacen sus competidores y ha optado por crear su propio espacio de mercado. Su competencia ve las consolas como máquinas multimedia, mientras que ellos siguen teniendo esa visión de sus raíces como fabricantes de juguetes. El borrón y cuenta nueva respecto a la Wii U definitivamente le jugó a su favor, y el corregir los errores de marketing cometidos en su anterior generación permitió que la Nintendo Switch se posicionara rápidamente como una de las apuestas más seguras de las actuales generaciones de consolas. Todo esto, sumado al no importarles mucho, que es lo que hace lo que en teoría debería ser su competencia directa, les ha permitido un puesto de mercado que muy difícilmente van a perder, a pesar de haberlo descuidado con su consola anterior. En otras palabras, han ganado la carrera que corrían solos.